bienvenidos a una edición un poco especial de Teatro Crítico, porque verán que los últimos teatros críticos que están grabados los hemos hecho en línea con gente en todas partes de España y del mundo, pero en este caso estamos aquí de forma presencial, como digo, en un formato un poco particular. Esta edición de Teatro Crítico está hecha en colaboración con Héroes de Cavite. Nos acompaña Enrique Monge, que hablará a continuación. Yo voy a ser muy breve, voy a cumplir con el protocolo del decoro y la responsabilidad que me exige ser la presentadora, y voy a hablar muy poco porque vienen ustedes a escuchar a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Rafael Aita, más conocido en ambientes digitales como Capitán Perú. Estos ambientes digitales no son otros que YouTube, Instagram y TikTok, según me he informado. Rafael Aita nació en Lima, Perú, en 1982, corríjame si me equivoco con algún dato, por favor. Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, pero lo que le ha traído aquí a esta mesa es el personaje digital que ha creado Capitán Perú y que ha añadido a su currículum las denominaciones no solo de ingeniero, sino de divulgador histórico y ahora filosófico. En cuanto a la divulgación histórica, ya tiene varios libros publicados. Yo les digo algunos títulos: Los incas hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú, o Cazando mitos. Cualquiera de ellos pueden disponer de ellos en cualquier librería electrónica o presencial, porque creo que ya están a la venta aquí en España. Así que si les interesa, en la línea de la divulgación histórica ha tocado pues el tema del hispanismo filosófico. Déjeme decirle que en una entrevista que le hicieron en marzo del 2025, o que está publicada en su canal en marzo del 2025, me llamó mucho la atención que la presentadora le decía, bueno, cuéntenos un poco cómo empezó esto del Capitán Perú, cómo se le ocurrió, y tú lo contabas, y dices, cuando empecé a escribir los primeros libros me empezaron a llamar hispanista. Y dice, yo no sabía que era esto de hispanismo, del hispanismo, pero me puse a buscar y dije, está bien esto del hispanismo, ¿eh? Y esto me llamó muchísimo la atención. Los indigenistas le volvieron hispanista. Exacto, los indigenistas le volvieron hispanista. Bueno, pues habrán dado cuenta que lo que yo he contado hasta ahora no tiene mucho que ver con el título propuesto para este teatro crítico, propuesto por Héroes de Cavite y por el propio autor. El título es... iba a decir el título de su libro: El materialismo pasado, presente y futuro. E insisto en que el título ha sido propuesto a Teatro Crítico porque los que son habituales de estos programas se habrán dado cuenta, les habrá llamado la atención como mínimo este título. No, qué raro que desde Teatro Crítico pongan este título. Bueno, pues hago esa advertencia, que ha sido propuesto y no impuesto por Teatro Crítico. Y en esta línea lo que vamos a hacer es hablar un poco de su último libro, El fin de la cultura woke. Ahí lo tiene encima de la mesa, en donde, bueno, pues es una crítica filosófica, o eso dice, sobre la llamada cultura woke. Supongo que ahora nos explicará en qué consiste la cultura woke y en qué consiste esa crítica. Solo les voy a leer unas líneas de la reseña que acompaña el libro en las páginas en donde puedes adquirirlo. El fin del wokismo debe suponer el final del materialismo, el liberalismo y el posmodernismo. La tarea es compleja, pues no se construye una escuela filosófica de la noche a la mañana. Como bien saben ustedes, en esta casa, la Fundación Gustavo Boni, en Teatro Crítico, lo sabemos bien. Así que le doy la palabra a Enrique Monge y adelante, el micro es suyo. Muchas gracias, Sharon. Buenas tardes, soy Enrique Monge, periodista, y mi labor aquí es presentar, en principio, qué es Héroes de Cavite. Pues bien, la Asociación Cultural Héroes de Cavite se crea en Cartagena en el año 2020. Nace con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la comunidad hispánica. La Asociación Cultural Héroes de Cavite es una asociación internacional hispanista. Tiene entre sus principales objetivos el realizar actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia compartida, sobre todo desde 1492 a 1898. También dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra,
divulgando una realidad histórica que ni siquiera se cuenta en los centros de enseñanza españoles, defendiendo el patrimonio cultural histórico-artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. También defiende la unidad territorial de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución española, reivindica el español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad, sin olvidar todas las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural, pero carecen de ese carácter de lengua común. Y también fomenta el hispanismo, es decir, incrementa los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, siendo conscientes que este es el resultado de un mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en un mundo globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812 que hacía referencia a los españoles de ambos hemisferios. Me gustaría ahora destacar y agradecer a dos empresas que han hecho posible la realización de esta conferencia. Por un lado, al Gran Hotel España de Oviedo y su personal, situado en la calle Jovellanos número 2, y por otro lado a los hermanos del Coto, Manuel y David, empresarios del Principado, propietarios de diferentes empresas como la Sala Bolavana y el restaurante Terraza La Floridita, entre otros, en Oviedo también. Y dentro de los límites marcados por todo lo anterior, la Asociación Héroes de Cavite, mantiene una estricta neutralidad política. Las ideas de sus socios, tanto políticas como religiosas, son absolutamente individuales. Muchísimas gracias y ahora pasamos ya a escuchar a nuestro querido Capitán Perú. Encantado. Muchas gracias. Un gran gusto de estar aquí entre ustedes con una ponencia que para mí es muy especial. De hecho, he elegido un tema especial solamente para el día de hoy. Como ya bien había mencionado anteriormente, me encuentro en una gira para presentar mi libro. Es la segunda gira que hago en España. La primera fue en el año 2023 para presentar el libro Los Incas Hispanos. Un libro con una orientación histórica, como bien también se ha dicho en la presentación. Este libro ya se aleja de la historia para entrar en un tema filosófico y político, porque sabemos que el tema de la cultura woke ha trascendido hacia lo social y lo político. En todas las demás ciudades donde estoy presentando este libro, estoy dando una ponencia que se llama La hispanidad como respuesta a los problemas de hoy, donde básicamente te dice cómo todos estos problemas de la cultura woke y todo lo que esto conlleva son resueltos desde el punto de vista de los valores de la hispanidad. Sin embargo, como les había dicho, cuando me entero que tengo la oportunidad de dar la presentación en la Fundación Gustavo Bueno, dije, no, esto merece un título especial. Y de ahí que, estando ya en la Fundación Gustavo Bueno, dije, tengo que hablar de materialismo. Especialmente porque en el libro toco el tema del materialismo. Uno de los capítulos es sobre materialismo. Y básicamente lo que digo es que la cultura woke se ha alimentado de un materialismo monista. Pero si se hubiera tomado el materialismo de Gustavo Bueno, nunca hubiera nacido la cultura woke. Ya que estaba tocando ese tema, dije, vamos, voy a profundizar en esto. La presentación en la Fundación Gustavo Bueno tiene que profundizar en este capítulo, en cómo el materialismo, tal como lo veía Gustavo Bueno, hubiera evitado que surja este fenómeno que nos aqueja el día de hoy, de esta
interpretación del pensamiento deconstruccionista y posmodernista de la cultura woke. Y de ahí viene el título. Pasado, presente y sobre todo también futuro del materialismo. Pasado con la idea de dar un marco que seguramente ya todos conocen, pero que sirve para ubicarnos dentro de la línea que toco en mi libro y que quiero presentar el día de hoy. Y sabemos que el materialismo clásico, estoy hablando del materialismo en la época griega, nace como una respuesta al problema del cambio. Este debate entre Parménides y Heráclito. Parménides, que hablaba de la inmutabilidad de la esencia del ser, y Heráclito, que más bien hablaba acerca de la permanencia del cambio. Lo único constante es el cambio, ¿no? Entonces, dentro de este debate es que nace esta corriente de Leucipo, que introduce esta idea de los átomos moviéndose en el vacío, y Demócrito, que amplía la teoría de Leucipo. Y este punto de vista, si bien el día de hoy se nos presenta como un enfoque físico de interpretación de la naturaleza, en realidad iba acompañada de una filosofía. Una filosofía que bien podría resumir en la frase de Demócrito: solo existen los átomos y el espacio vacío. Todo lo demás es opinión. ¿Por qué me parece muy importante esta frase? Porque cuando el materialismo resurge en el siglo XIX, gracias a John Dalton, y los estudios de la mecánica y las dinámicas de gases, que trae a colación de que los gases tienen que estar formados por partículas para que tengan el comportamiento que tienen, el materialismo de Demócrito entra nuevamente en escena. Al punto, diría yo, que el día de hoy el único dogma incuestionable es el átomo. Yo creo que en todo el espectro político, ni la izquierda, ni la derecha, ni el Papa cuestiona que todo está formado por átomos. Y por lo tanto, la frase de Demócrito se hace muy presente. Todo está formado por átomos y vacío. El resto es opinión. Así que váyanse ustedes a pelear con todos si quieren, como nos estamos peleando de repente el día de hoy en la sociedad, con todos y por todo, sin cuestionar este principio fundamental. Todo está formado por átomos. El resto, cuestión de debate. Sin embargo, el átomo de Dalton, el átomo del siglo XIX, es un átomo caduco. Ya es un modelo que ha sido superado, ¿no? Esta pequeña bolita de masa, sabemos que ha tenido un recorrido histórico que lo vemos en esta diapositiva, ¿no? Pasando por lo que Thomson llamaba el budín de pasas, ¿no? Esta bola de masa con incrustaciones de electrones, luego el modelo del tipo de sistema solar de Rutherford, Bohr con la interpretación de Copenhague, la ecuación de onda de Schrödinger, nos trae un átomo muy distinto al cual se construyeron las filosofías materialistas del siglo XIX. Y por eso es muy pertinente hablar del presente del materialismo. Entonces, ¿cómo entendemos hoy el materialismo bajo esta crisis que atraviesa el átomo, en donde el átomo ni siquiera es la partícula de masa que se había pensado originalmente? El átomo, de hecho,
contradice su propio nombre. Átomo significa indivisible. El día de hoy sabemos que el átomo se puede dividir como efectivamente se ha dividido, porque está formado por otras partículas fundamentales, protones, neutrones y electrones. Y que estas partículas fundamentales tampoco son bolas de masa como se podían haber pensado originalmente, sino son distribuciones de ondas, nubes probabilísticas, en donde no se puede conocer ni la posición ni la velocidad exacta de la partícula al mismo tiempo. Oye, vamos, entonces, ¿yo cómo voy a fundamentar un materialismo cuando la materia no es la materia tal como la habíamos pensado? De hecho, por si acaso, solamente para hacer una acotación científica, cuando nosotros tocamos la materia, no estamos tocando materia. Esa es una ilusión de nuestra percepción. En otras palabras, nuestros protones de la mano no tocan los protones de la mesa. Es más, porque sabemos que están cubiertos por una capa de electrones los cuales ni siquiera se tocan entre sí. Porque la fuerza de repulsión electromagnética es la que impide que los electrones de nuestra mano toquen los electrones de la mesa. Y esta sensación de tacto y de impenetrabilidad no es por la materia, es por una fuerza de repulsión, exactamente igual como sentimos cuando acercamos dos imanes del mismo polo y es como si existiera un colchón en el medio, pero no existe un colchón, existe una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión es la que nos da esa ilusión de densidad material. Pero en realidad esa no es la materia. La materia es 99.9999% de vacío. Y las partículas son funciones de onda. Y es por ello que Luis de Broglie hablaba de un concepto que hasta ahora nos suena contraintuitivo, ondas de materia. Vamos, a ver, el sonido tiene ondas, la energía tiene ondas, pero según Luis de Broglie, la materia viaja también como ondas, cosa que fue después corroborada en el experimento de la doble rendija de Jung, que también lo vamos a ver. Pero entonces, esto lleva a una crisis en el materialismo. El materialismo ya no se puede reducir a la materia física, tal como cuestiona Zizek en uno de sus libros. ¿Cómo hacemos ahora para hacer materialismo sin materia? Porque hasta la materia se comporta como una distribución de probabilidades. Y ahí es donde viene la respuesta de Gustavo Bueno. El famoso M1, M2 y M3, que no lo voy a profundizar mucho porque ya estoy seguro que todos lo conocemos. El M1, el primer género de materialidad, el mundo físico, las entidades corpóreas, pero también hay un M2, que es el segundo género, el mundo psíquico, nuestras experiencias subjetivas, y el M3, tercer género, el mundo abstracto, las entidades materiales no corpóreas, el lenguaje, las matemáticas. Ya no reducimos el materialismo a la pura masa. La masa quedó relegada al M1. E incluso yo diría que con los descubrimientos actuales, hasta ni siquiera debería estar en el M1, debería estar en el bosón de Higgs. Lo que otorga masa a la materia es el bosón de Higgs, ya lo sabemos el día de hoy. Si no, ni siquiera las partículas tendrían masa. Y bueno, este modelo se completa con el ego trascendental, la materia ontológica.
el yo que organiza, que comprende estos tres géneros. Hasta acá creo que todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo, pero quería profundizar en el M3. ¿No? ¿Qué significa? Mucho se habla del M3, se habla de esta materia no corpórea que es el lenguaje, que son las ideas, que son las creencias, el conocimiento científico, la formalización de la realidad. Pero ¿cómo entendemos hoy el M3 bajo la realidad científica de hoy, bajo los descubrimientos que se han realizado estudiando el pensamiento, la forma como organizamos nuestro pensamiento? Y esto me parece crítico, ¿por qué? Porque este es el punto que nos aleja del posmodernismo. Recordemos que el posmodernismo ha sido básicamente estructurado, si podemos darle ese nombre a algo que no tiene estructura o que niega la estructura en sí mismo, por lingüistas y semiólogos, filósofos que estudian el lenguaje, o sea, básicamente los M3, los que estudian el M3. Pero en su trabajo han negado la esencia del pensamiento de acuerdo a la filosofía clásica, la negación de un logos. Para el posmodernismo no existe un logos único y absoluto, y de ahí es donde viene su relativismo. Esto es un ataque directo contra nuestra forma de entender el pensamiento. Porque para empezar, la filosofía hispana está basada en el logos. Y segundo, también al mismo tiempo, porque esto nos altera toda la realidad. Si no existe una verdad objetiva, si no existe una estructura del pensamiento, yo puedo entender el mundo según mi percepción y según cómo me perciba. Entonces ahí es donde se entiende la deconstrucción del ser y que yo me puedo identificar como cualquier cosa, incluso últimamente como perro, según hemos visto en las noticias. Por eso yo creo relevante poner el tema sobre la mesa acerca de la estructura del pensamiento. ¿Cómo funciona el pensamiento? ¿Existe realmente una estructura del pensamiento o podemos decir que es algo totalmente subjetivo y que depende de cada uno? Bueno, aquí quiero citar a un artículo que lo pueden encontrar bajo este título, el cual se traduciría como el espacio semántico de Hilbert para la representación del aprendizaje de textos. Lo que estamos hablando, M3, cómo nosotros aprendemos textos, cómo nosotros interpretamos el lenguaje y la escritura. Lo que dice este artículo en resumen es que esta interpretación del lenguaje sí tiene una estructura. Me pareció tremendo porque con esto nos tumbamos científica y matemáticamente el posmodernismo, que ya tocaba, ya era hora. Y esta estructura, de acuerdo al artículo, es de un espacio de Hilbert. ¿Qué es un espacio de Hilbert? Un espacio de Hilbert es en realidad una herramienta matemática, es un campo vectorial que se utiliza mucho en física, especialmente en mecánica cuántica, otra vez regresando al tema de los átomos. Dentro del espacio matemático de Hilbert, puedo representar estados, probabilidades y relaciones complejas mediante vectores. Y por lo tanto, esto se aplica también al lenguaje. En realidad nació para entender la función de onda que estaba hablando. Dentro de la dinámica cuántica, el movimiento de las partículas se puede explicar
a través de un espacio de Hilbert. Lo que te está diciendo este artículo es que la forma como aprendemos y la forma como entendemos el lenguaje se puede modelar usando la misma estructura. Y para explicarlo mejor, voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando yo digo la palabra auto, cada uno va a generar en su mente una imagen de un auto. Esto es el famoso logos griego, la imagen mental de la palabra que yo tengo en mi cabeza. Y es por eso que logos se traduce como palabra, pero no es el fonema de la palabra, no es la escritura ni el sonido de la palabra, sino es el significado de esta palabra que hay en mi cabeza. Pero los posmodernistas dijeron, tomando el mismo ejemplo de la palabra auto, yo en mi cabeza voy a pensar en un Ferrari. Otra persona pensará en una van. Otra persona pensará en un camión. Otra persona tendrá en su cabeza un auto familiar. Otra persona una pick-up. Y por lo tanto, no existe un logos. Porque cada uno va a tener una imagen mental distinta. Lo mismo lo puedo aplicar con la palabra mesa. O el ejemplo que usan los postmodernistas, y si no me equivoco lo usa Derrida, el color rojo. Si yo digo la palabra rojo, cada uno va a tener en su cabeza un tono distinto de rojo. Por lo tanto, no existe logos de rojo, porque va a depender de la percepción de cada uno. Pero esto no niega el logos. Acá hay un salto conceptual que en realidad es un salto al vacío. Las consecuencias las hemos visto con todos los problemas que hay ahora. Sino que cada tono de rojo es un vector dentro de este espacio matemático. Y su tamaño, el tamaño del vector, va a determinar qué tan lejos está de otros tonos de rojo. Y de repente, un vector más grande será el que lo una con el violeta, que tiene algo de rojo. Y más lejos estará el azul, que no tiene nada de rojo. Pero en nuestro pensamiento, no es que no exista una estructura. Todo lo contrario, existe una estructura matemática que se puede representar como este estado vectorial, en donde cada concepto va a tener más afinidad con otros. Cuando yo les diga auto, cada uno pensará en un auto diferente, pero esa idea, esa imagen del auto va a estar más cerca que la imagen del perro y va a estar más cerca que la imagen de planeta. Y por lo tanto, podemos expresar un espacio donde se distribuyen estos pensamientos, tal como muestra este ejemplo de espacio vectorial. Así que sí existe una estructura, incluso matemática, en este M3 que es el pensamiento, que niega el posmodernismo y que incluso hace, ¿y por qué se ha escogido un espacio de Hilbert? Porque incluso los vectores distintos se pueden sobreponer como una multiplicación de vectores, digámoslo así, para generar un nuevo vector. ¿Cómo se traduce esto al castellano? Yo puedo tomar dos palabras inconexas y cuando las junte, formar un nuevo concepto distinto a esas palabras. Ejemplo, el perro del hortelano. Si yo les digo el perro del hortelano, la palabra perro va a tener un significado, la palabra hortelano va a tener otro significado, pero cuando yo lo sume, va a tener un tercero
que no tiene que ver con el anterior. Ustedes van a saber que yo no me estoy refiriendo a un perro de un hortelano en una granja. Me estoy refiriendo a alguien que no come ni deja comer. Igual, si yo les digo, estas personas viven en su torre de marfil, ustedes saben que me estoy refiriendo a algo simbólico. No es que viven en una torre hecha de marfil, viven en su propio mundo, separados de la realidad. Esta creación de conceptos funciona como una multiplicación de vectores. Y por lo tanto, podemos decir que el posmodernismo está equivocado en la interpretación del lenguaje. De ahí el fin de la cultura woke. Porque una de las bases de la cultura woke es la interpretación relativista del posmodernismo. Pero esto está siendo negado incluso a nivel matemático, que demuestra que sí existe un logos organizador donde cada palabra, cada concepto puede ser representado como un vector y los significados son estados estructurados que pueden colapsar de acuerdo al contexto y al significado que le vamos a dar en nuestra conversación. Pero la superposición semántica no implica relativismo, simplemente implica una forma distinta de hacer matemáticas. Implica un espacio vectorial, pero no implica subjetivismo pleno. Y por lo tanto, aquí nos alejamos de este relativismo posmodernista donde no hay un centro semántico, donde el significado es inestable y es mutable para darle una estructura, un significado que no va a ser determinista, va a ser probabilístico, pero tiene una estructura matemática. Probabilidades no significa caos. Azar no significa caos. De hecho, el azar puede ser matematizado también. Y, por lo tanto, tiene un logos estructural implícito. El posmodernismo afirma que el significado carece de centro. Pero de acuerdo a esta propuesta y de acuerdo a estos descubrimientos, tenemos que el lenguaje posee una estructura matemática subyacente y por lo tanto podemos reintroducir este concepto de logos que ha sido base y centro de la filosofía de la hispanidad, de la escolástica, de la segunda escolástica en la escuela de Salamanca. Y nos rebatimos el posmodernismo de un plumazo. ¿Significa esto que nosotros pensamos matemáticamente? Y esta es una conclusión muy fácil en la que podemos caer. Oye, Rafael, tú me estás diciendo que nuestro pensamiento es un espacio de Hilbert, es un campo vectorial que puede ser estructurado de acuerdo a algoritmos. Sí, y por lo tanto, una inteligencia artificial puede pensar entonces como un ser humano, de acuerdo a lo que estamos planteando acá. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque si bien la forma como entendemos el lenguaje se puede modelar de acuerdo a esta estructura matemática, hay una parte de nuestro pensamiento, que es la conciencia, que no se puede modelar matemáticamente. Esto no lo digo yo, esto lo dice Roger Penrose, basándose en un principio matemático de Kurt Gödel, que dice, Kurt Gödel menciona que las matemáticas son un sistema completo. Perdón, son un sistema incompleto, pero consistente. Las matemáticas son consistentes. Las matemáticas no entran en contradicción.
Si la matemática entra en contradicción, la matemática no funciona. Colapsa todas las matemáticas. Las matemáticas no entran en contradicción. Pero justamente al no entrar en contradicción, son incompletos. De acuerdo a este principio, Roger Penrose plantea que la mente humana sí entra en contradicción. Y por lo tanto, tiene un elemento que lo llama no computable o no algorítmico. Los matemáticos humanos pueden reconocer valores de verdad en las paradojas, cosa que ni las matemáticas lo pueden demostrar, ni una inteligencia artificial puede hacerlo. Y por lo tanto, la conclusión de Roger Penrose, en principalmente dos libros que él escribe, La mente nueva del emperador y Sombras de la mente, llegan a la misma conclusión, que es la que anoto al final de la diapositiva. La conciencia humana no es reducible a un algoritmo, no es simulable completamente y no es computable en sentido fuerte. Por lo tanto, existe en la mente humana lo que se llamaría un delta de reflexión, o sea, un diferencial de insight, de conciencia. Y si regresamos al modelo matemático del espacio vectorial que se había planteado anteriormente, en donde logos es un campo vectorial donde los conceptos se sobreponen y van colapsando de acuerdo al contexto, en el borde del sistema, en ese delta que está en el límite, hay un diferencial que nos hace ver los conceptos desde afuera, cosa que no puede hacer la inteligencia artificial. Dicho más simplemente, la inteligencia artificial procesa, pero no entiende. Nosotros procesamos y entendemos. Ahora, esto acá me parece algo maravilloso. Cuando yo leí esto, que ojo, esto yo no lo leí dentro de la filosofía o haciendo un estudio de la filosofía de Gustavo Bueno. Esto yo lo leí dentro de los estudios matemáticos que se están haciendo sobre la conciencia y sobre la mente. Y estoy seguro que por físicos y matemáticos que de repente ni conocen las teorías de Gustavo Bueno, porque la mayoría eran chinos que están estudiando esto. Pero yo leía estas conclusiones a las que llegaban y yo decía, este delta de reflexión, este elemento que está en el borde del sistema y que nos permite mirar dentro del sistema como cuando hacemos una reflexión, un insight hacia dentro de nosotros mismos. ¿Esto no es el ego? ¿Esto no es el ego trascendental? ¡Caramba! Oye, están llegando a lo que había dicho antes Gustavo Bueno. El sujeto que conoce, que organiza el conocimiento, en una estructura donde la realidad son sistemas cognoscibles. Me pareció tremendo. Y es aquí, ya con este punto, que quiero partir al futuro del materialismo. O sea, porque se dan cuenta que todo el armar el rompecabezas nos está sentando las bases para un materialismo del futuro que no solamente se pasa por encima el posmodernismo y el relativismo, sino también puede servir para sentar las bases de una filosofía de la hispanidad propia, autóctona de nosotros, sin tener que estar importando los modelos filosóficos de franceses, alemanes e ingleses. Esto ya lo había hablado antes, el modelo de la materia, que son ondas, que la materia existe como una superposición de estados, ¿no? El famoso experimento de la doble rendija que demuestra que un solo electrón
no viaja como una partícula cuando no es observado, sino que viaja como una onda y atraviesa dos rendijas al mismo tiempo e incluso interfiere consigo mismo formando un patrón de interferencia tal cual lo hace una onda, el famoso gato de Schrödinger. Según esto, la materia tiene una naturaleza matemática. La partícula deja de ser ese punto de masa que todos pensamos y se convierte en una distribución de probabilidades, en una nube de superposición de estados, en donde ese electrón en realidad forma como una nube, como esta nube que vemos acá, donde existe una probabilidad que puede estar en cualquier lugar de la nube, y mientras más densa es la nube, más probable es que esté ahí, y mientras más lejos, menos densa, menos probable que se encuentre ahí. Y por lo tanto, la materia, este M3, son ecuaciones. La materia se modelan de acuerdo a una ecuación matemática. Y aquí yo me atrevería a ser todavía más transgresor y decir que el sustrato último de la materia es un sustrato matemático, antes que un sustrato de masa. ¿Y a qué nos lleva esto? Algo todavía más disruptivo. ¿Y qué pasa si hay una subversión del M3? ¿Qué pasa si el M3 en realidad es el sustrato del M1? O tal vez de una manera más completa, la estructura informacional es un sustrato que une al M1, al M2 y al M3. Y esa estructura informacional se puede modelar bajo este espacio de Hilbert, que es el logos. Y por lo tanto, el sustrato último de la materia sería un logos. ¿Y eso qué significa? Rescatamos a los escolásticos. Vuelve la escuela de Salamanca, vuelve el logocentrismo que el posmodernismo tanto luchó por tumbarse. Ya lo dice ya Derrida en sus entrevistas. Hay que acabar con el logocentrismo. Lo entendió perfectamente. Para que el posmodernismo surja, había que quitar la idea de un logos como centro, como eje de la filosofía. Y por lo tanto, de acuerdo a estos nuevos descubrimientos y de acuerdo a esta estructura de cómo funciona el pensamiento, bien podemos decir que M tiene un sustrato informacional organizado en un espacio matemático de Hilbert. Y de esta manera, la materia es organización informacional desde su base primera, que es la función de onda, en donde está modelada como una distribución de probabilidades, hasta nuestro pensamiento y hasta nuestro logos. Y el logos sería el espacio matemático que estructura esta información y hace posible la realidad que es interpretada a través de una conciencia que no es computable y no es reducible a un algoritmo de una inteligencia artificial. En otras palabras, el ego trascendental. Y este nuevo logos sería un espacio estructural de significados. Y le estamos dando una definición moderna, actual, matemática y sustentada en los últimos descubrimientos a un concepto tan importante para la filosofía de la hispanidad como ha sido el logos.
¿Por qué esto es necesario hoy? Porque esto fundaría, bueno, no fundaría, ya está fundado desde antes, pero esto consolidaría una filosofía que va de acuerdo con los valores de la hispanidad, con los valores que se han venido construyendo no solamente desde Gustavo Bueno, desde antes, desde la Escuela de Salamanca, desde Francisco de Vitoria, desde Juan de Mariana, e incluso tal vez desde antes. Actualizaría el logo, volvería a nuestras raíces escolásticas, pero compatible con la física, la biología, la informática actual y además con un respaldo matemático. Y además resolvería los problemas que el día de hoy nos traen la filosofía posmodernista, deconstruccionista, relativista, que ya vemos cómo ha llevado a un caos social que prácticamente nos está colocando al borde del colapso de la civilización. Y qué mejor forma de salvar el colapso de una civilización que volviendo a nuestras raíces hispanas. Y creo que este lugar tan solemne y que ha sido tan relevante para la filosofía hispana y para el legado de Gustavo Bueno. Porque yo creo que él es relevante precisamente por ideas disruptivas. Autenticidad. La autenticidad de su vida. Y ideas disruptivas que tuvo en su tiempo. Fue contra los modelos de su época y revolucionó el pensamiento. Y yo creo por eso que la mejor manera de honrar ese legado es continuando con nuevas ideas que rompan los modelos actuales y que además nos regresen a nuestras raíces de la filosofía de la hispanidad. Muchas gracias. Rafael no es ningún secreto. Aplaudo tu trabajo como tal trabajo, pero me recuerda, me apetece decir la frase de, la razón de la sin razón que a mi razón se hace. De tal manera mi razón enloquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Lo más que tuvo mi querido don Gustavo fue la autenticidad. Él tenía muy claro que cada persona era única. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y os deseo lo que me deseo, que os atreváis a ser, ese es el único que somos cada uno, compartiendo con los demás lo que tenemos de diferente. Que nunca, nunca, nunquísima sacrifiquéis, como él no lo hizo, el ser al parecer. Muchísimas gracias. Bueno, veo que se disputa el puesto de presentadora de teatro crítico. Lo veo que se disputa. Quería decir, para finalizar y empezar el turno de preguntas, a quien quiera preguntar, por supuesto, nadie está obligado. Rafael es un gran admirador de Star Wars. Lo he escuchado y lo he leído y lo estoy viendo desde aquí. Ya lo siento, Rafael. Yo estoy en el Enterprise. Uy. Y exacto. Pero le voy a contestar al modo del señor Spock. Fascinante. Ah, sí, gracias. Con el turno de preguntas. No sé quién quiere preguntar. Empieza Marcelino. Y la palabra, bueno, para intervenir, bueno, pues nada, ante todo, pues darle la enhorabuena por la vehemente exposición que nos ha comunicado y la conferencia y plantear algunas cuestiones sobre lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones importantes que hay que decir, sobre todo por las últimas palabras y sobre todo en lo que se distancia de la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, es esta concepción que ha ejercitado de la filosofía como tratando de compatibilizar ciencias
y de hacer una especie de compatibilización entre las ciencias. Yo creo que no hay cosa más apartada de lo que supone el materialismo filosófico que eso que ha dicho. Quiero decir que la perspectiva puede ser loable o no, pero lo que nosotros tenemos que decir es que está apartado completamente de lo que dice el materialismo filosófico. Porque el materialismo filosófico, como corriente filosófica, pues tiene un sistema preambular que se concibe a sí mismo como filosofía. Y entonces, desde esa perspectiva, pues el materialismo filosófico concibe la filosofía no haciendo una función de cocinero que echa en la olla, como decían aquellos geógrafos de la geografía, que el geógrafo era un cocinero y que echaba en la olla pues el paisaje y con ello. No, la filosofía no echa en la olla las ciencias para hacerlas compatibles. La filosofía es una reflexión de segundo grado. Y entonces, en tanto que reflexión de segundo grado, está a la expectativa de lo que hay en el mundo. Por eso el mundo, para el materialismo filosófico, es un mundo aspectabilis. Y entonces, a la expectativa de lo que hay en el mundo, y en el mundo hay ciencias y otras cosas que no son ciencias, e instituciones, y así sucesivamente. Y la filosofía, entonces, de alguna manera reflexiona, por eso se llama reflexión de segundo grado, en torno a todas estas cosas que son de primer grado. Y lo que encuentra en las ciencias el materialismo filosófico son contradicciones. Contradicciones, por ejemplo, entre el campo que cierra la matemática, el espacio vectorial, por ejemplo, trabaja con vectores y puede trabajar con matrices o con determinantes. Y esos vectores pueden ser tríadas o duplas y así sucesivamente en el espacio vectorial. Pero lo que se trabaja en el espacio vectorial, que es un espacio matemático, tiene que ver con las grafías de los símbolos para el materialismo filosófico. Ahí está el cuerpo de esa, y lo que ocurre en la física, lo mismo. Y la física ni siquiera es unitaria, porque no es lo mismo la mecánica que la cuántica, porque se mueven a escalas completamente diferentes, ni que la astronomía, aunque los modelos sirvan para aplicarse de unas a otras, pero la escala cambia completamente. Entonces, yo creo que ha estado ejerciendo una concepción que puede ser confusa del materialismo filosófico respecto a la noción de filosofía que tiene, porque la filosofía no trata de aunar nada. La filosofía trata de reflexionar sobre lo que se da en el mundo, y en el mundo también se dan corrientes filosóficas de pensamiento, nematológicas, etcétera, como el posmodernismo. Puede que su posición coincida en el ataque al posmodernismo, lo cual es loable y comparto, como lo hace el materialismo filosófico, pero desde una perspectiva completamente distinta. Eso por una parte. Y en segundo lugar hay otra cuestión que es muy importante, importantísima, porque el materialismo filosófico, en cuanto que construcción ontológica, pues tiene una serie de ideas matriciales, que son la idea de M, materia ontológico general, la idea de M sub I, que es la idea de mundo, con un mundo, un M sub 1, que es el mundo primogenérico que nosotros llamamos, que podríamos analogarlo al mundo corpóreo, el mundo M sub 2, la materia segundo genérica y la materia tercio genérica, que son las matemáticas. ¿Y qué ocurre aquí? Que en la exposición que ha puesto, ya en la idea de logos que ha manejado, pues hay cierta sospecha de que también se aparta completamente del materialismo filosófico, a pesar de haberlo reivindicado. Porque el materialismo filosófico, una de las características ontológicas fundamentales que tiene es, por una parte, la negación del atomismo, pero a la vez la negación del continuismo. Y entonces la idea de logos, aquí está el problema. El posmodernismo, desde luego que estamos de acuerdo con usted, porque es el atomismo y hay que negar el atomismo. Pero lo que hay que negar también es el continuismo. Y la idea de logos seguramente es una de las ideas continuistas que hay.
Solo que la diferencia está en que su perspectiva lo que ha hecho es pasar por encima de esa idea discontinuista que tiene el materialismo filosófico, que es el pluralismo M1, M2, M3, y haber querido reducirlo todo a M3, con ese espacio matemático que convierte en logos. Que nada tiene que ver ese logos es la matemática. Y entonces, claro, si lo reducimos todo, entonces volvemos a caer en el monismo del que al principio de la conferencia estaba hablando. Bien, ¿qué más cosas se podrían decir? Pues que en el ejercicio también de la ponencia se han colado una visión dualista del mundo, donde estaría el objeto y el pensamiento. Y ese pensamiento se ha hecho, en cierta manera, a través de un supuesto mentalista. Constantemente ha estado hablando de la mente, pero es que la mente no hay tal mente por ninguna parte desde la perspectiva del materialismo filosófico. Y bueno, lo cierro aquí para dar paso a otra gente que quiera intervenir. No, solo otra cosa. Y luego esta cosa es una cuestión puramente oligofrénica. No hay tal escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca no existió históricamente. Eso es un anacronismo. La gente que estaba, Vitoria y Soto y todos los que estaban en Salamanca se concebían pues como dominicos o como... Pero no hay esa idea de escuela de Salamanca a la manera como hay, por ejemplo, la escuela de Frankfurt o como hay el Círculo de Viena. La escuela de Salamanca no, eso es un anacronismo. No hay tal escuela. Nada más. Gracias. Gracias por sus observaciones. Sí es cierto que, digamos, seguramente existan conceptos que se alejen, incluso que difieran, considero que no sustancialmente o tal vez sí, no lo descarto. Creo que todavía es un tema a debate, no sería yo ni categórico ni concluyente. Sin embargo, al mismo tiempo, yo sí considero que si bien la filosofía no debe ser, pues, o más bien dicho, el filósofo no debe ser un mago que mete en su caldera algún brebaje utilizando física, química, biología para tratar de hacer magia. Obviamente eso se aleja totalmente de la filosofía. Yo sí creo que la filosofía debe mantener una correspondencia con la realidad. Querámoslo o no. De repente no nos guste. De repente usted me puede decir, no, la filosofía sigue su propio rumbo y no necesita mantener ninguna correspondencia con la realidad. Perfecto, posición respetable. Pero para mí esa es una filosofía o es una corriente que está condenada a la extinción. Como todas las filosofías que se han extinguido cuando han perdido un correlato con la realidad. Eso ha sido algo que vemos de manera perenne en la historia del pensamiento. Si de alguna manera se abandonó un corpus tan sólido como el de Aristóteles, ¿en qué momento fue? Cuando la física de Aristóteles perdió correlación con la realidad. Cuando nos dimos cuenta que un cuerpo que es más pesado ya no va a caer más rápidamente al suelo por ser más pesado. Cuando nos dimos cuenta, a partir de Newton, que no existía un mundo supralunar y un mundo sublunar. Vamos, si yo voy a armar una filosofía que me va a decir el mundo en el espacio se mueve porque el mundo supralunar es perfecto y es idóneo y no está sometido a las leyes del planeta Tierra, obviamente nadie me va a hacer caso ya el día de hoy. Discúlpeme, déjeme terminar mi idea. Yo no puedo hacer filosofía que no tenga un mínimo correlato con la explicación del mundo que nos dan las evidencias. Estoy de acuerdo de que no vamos a meter física, química y biología en un caldero y tratar de sacar de ahí una filosofía, pero sí
sí considero relevante, al menos para que nos escuchen, mantener el correlato con la evidencia que está demostrada hasta el momento, no hay nada demostrado eternamente, la evidencia que está demostrada hasta el momento por las ciencias duras, las físicas, las matemáticas, las ciencias naturales. Y eso incluye la física. Si bien no existe una unicidad en la física, como mencionó, y el mundo nuclear, el mundo atómico, el mundo cuántico, se mantiene irreconciliable con el macromundo, con el macrouniverso, y no se pueden empatar las fórmulas de la física nuclear con las fórmulas relativistas que explican el movimiento de las galaxias, la gravedad y el macromundo, eso no significa que la física como ciencia ha renunciado a la unicidad de la física. De hecho, es todo lo contrario. El fin último de la física del día de hoy es encontrar una teoría de la gran unificación. No me lo puede negar, es una realidad. Me dirá que es algo iluso de repente, que no existe una unificación de la física. Pero es lo que se está buscando, la unificación de las cuatro fuerzas. Pero eso es un desideratum. Y ¿Lo eso no es considera física usted? actual. No lo considero yo, es que es un desideratum. ¿Dónde está esa unificación? Está en búsqueda. Bueno, claro. Pero vamos, a Bueno, ver. claro, pero es de búsqueda como aquel señor que buscaba debajo de una farola una llave. No. Decía, entonces, ¿por qué la busca? Y dice, porque aquí hay luz. No, Hombre, no. no. A ver. Pero yo la había perdido en aquella oscuridad, claro. A ver. Es que estamos No, en eso. ahí sí discrepo con sustento real. ¿En qué sentido? De Cuando- todas formas, yo no estaba diciendo que la filosofía no tenga que tener en cuenta las evidencias del mundo. Yo lo que estoy diciendo es lo que decía era una cosa diferente. Es que la filosofía no trata de acomodar ni compatibilizar las ciencias, De que es una acuerdo. cosa completamente Eso sí, de distinta. acuerdo. Y eso es lo que se desprendía un poco de su ejercicio de la filosofía, sobre todo al final, Ok. cuando dijo que la filosofía tenía que hacer tratar de compatibles las ciencias. Yo no estaba diciendo, y entonces, ¿por cómo compatibles? Como el que hace compatible, pues por Claro. ejemplo, la masa de harina con las uvas pasas en el cake. No, yo no estoy Ya, diciendo... no, ok, de acuerdo, me voy a explicar en este punto, que es precisamente el que aparece acá, ¿no? Compatibilidad con la física, biología, informática actual y respaldo matemático. No quise decir que vamos a compatibilizar todas estas ciencias. Voy a reformular esta frase. No existe contradicción con la física, biología e informática actual. Ese fue mi punto. Lo que estoy planteando es compatible no en el sentido que está buscando compatibilizarlo, sino en el sentido que no ha encontrado una contradicción con la evidencia actual que nos presentan estas ciencias el día de hoy. Y lo cual lo considero importante porque, como dije, todo pensamiento debe tener un correlato con la realidad. Ahora, sí es cierto, aunque me parecieron de repente observaciones contradictorias porque en un momento mencionó que caía en un monismo y en otro momento mencionó que caía en un dualismo. Creo que no puedo caer en los dos al mismo tiempo. Ok. En el caso del dualismo, el único que reconocería que estoy cayendo no es en el de la mente y el objeto. No. Ahí más bien yo diría que la forma en que se estructura el pensamiento es la misma forma matemática como se estructuran las partículas a nivel cuántico. Ahí sí de repente sería más monista. Pero eso sí se aleja de lo que había colocado sobre el delta de reflexión. O sea, este sería el único dualismo que estaría aceptando. Acá y acá. Pero vamos, no lo he señalado yo. Ha sido señalado por estudiosos que ya los he citado, Kurt Gödel, matemáticos, físicos, en este cuestionamiento sobre si la inteligencia artificial
va a alcanzar en algún momento un nivel de reflexión humana. Ellos dicen que no, categóricamente nunca lo va a alcanzar, porque la reflexión humana no es algorítmica, no se puede reducir a cómputos matemáticos. En ese sentido, yo sí considero que había un dualismo no de la mente, de la reflexión de la que es capaz la mente, porque la mente sí está funcionando bajo una estructura matemática, pero su capacidad de reflexión es imposible matematizarla. No cae bajo la computabilidad según un principio básico de las matemáticas, que es el principio de la incompletitud. En este sentido, sí considero, pero claro, estamos hablando de un nivel matemático. Lo que sí me puede decir, creo que en algún momento de su intervención lo rescaté, no podemos decir que existe una correlación entre matemáticas y el mundo real, ¿no? Claro, un vector puede tener n dimensiones y en la realidad no vemos n dimensiones. Eso me parece una observación muy válida, pero al mismo tiempo quiero citar, es una frase que tengo en mi libro, no recuerdo ahorita el autor, que habla de la irracional explicación matemática del universo. ¿Qué significa eso? La explicación del universo es ridículamente matemática. Vamos, usted me puede decir, no hay una correlación entre las matemáticas y la realidad. Sí, válido. Sin embargo, hasta el momento hemos podido explicar todos los fenómenos con matemáticas, desde las trayectorias de los planetas hasta la forma de disipación del calor, o sea, desde lo más tangible hasta lo más intangible. E incluso utilizando herramientas matemáticas totalmente abstractas. Hay algo que a mí me maravilla. No le encuentro una explicación lógica, pero es lo real. Para poder tener Wi-Fi, para poder tener internet inalámbrico, las ondas con las que viaja, bueno, en realidad cualquier sistema inalámbrico, solamente son explicadas utilizando números imaginarios. O sea, ¿cómo algo tan abstracto, dígame usted, como la raíz de -1, algo que yo estaría de acuerdo que no debería tener ningún correlato físico, porque eso debe ser una invención humana, vamos, en la naturaleza, ¿qué va a haber una raíz de -1? Y lo hay. Y yo no podría explicar cómo se mueve una onda si no utilizo un número imaginario, una raíz de -1. ¿Cómo algo tan abstracto funciona perfectamente para explicar un fenómeno físico? A mí me parece que hay algo ahí que por lo menos nos debe llamar la atención. Porque ya, por último, dice, bueno, si yo cuento 1, 2, 3, 4 libros, ok, encuentro una correlación entre matemáticas y realidad. Pero yo no estoy hablando solamente de números naturales. Yo puedo encontrar pi en efectos físicos. Un número irracional, un número que no tiene final. Y lo encuentro en distintos fenómenos físicos que son tan diferentes como desde el cálculo de probabilidades, y que yo lo encuentro a la hora de lanzar una moneda y me va a salir pi dentro de las ecuaciones que explican los resultados. Eso es totalmente absurdo, como dije en mi frase original. La ridícula explicación matemática que tiene la naturaleza. Como si yo lanzo ahorita un objeto, y eso es algo que a mí, yo lo he visto en clase, me lo mostró un profesor de matemáticas, explicando precisamente eso. Dijo, ustedes piensan que todo lo que ustedes ven en matemáticas es abstracto, ¿no? Les voy a hacer una prueba. Y utilizando una ecuación de una parábola, dibujó una parábola en la pizarra. Dijo, a ver, punto 1, punto 2, una ecuación básica, y es igual a x cuadrado, ¡pum!, me sale esta parábola. Tomó una tiza, la lanzó,
y la tiza siguió la misma curva de la parábola. Yo me quedé frío. Yo dije, acá hay algo matemático que no puedo divorciarlo de la realidad. Por más que nos parezca que las matemáticas son totalmente abstractas y la realidad es tangible y que las matemáticas pueden tener una explicación aproximada de la realidad, no vemos explicaciones aproximadas. Vemos que pareciera que el universo es escrito utilizando lenguaje matemático. No quiero decir que es una simulación, no lo voy a decir, pero al menos todos los fenómenos del universo yo los puedo describir con lenguaje matemático. Y vamos, si eso de alguna manera no debe hacernos mezclar este brebaje que había dicho, a ver, vamos a formar pues una filosofía juntando distintas ciencias que de repente ni siquiera conversan entre sí. Yo creo que sí se debe tomar en cuenta en algún momento para formar un pensamiento que nos haga entender la realidad. Ahora, no es que yo lo esté buscando formar, o compatibilizar, o juntar un cuadrado dentro de un triángulo. Pero cuando yo encuentro que uno de los conceptos de logos, una de sus definiciones, es la de las proporciones matemáticas, creo que lo mínimo que puedo hacer es admirarme. Bueno, pues muy bien, después de haber escuchado a usted y haber escuchado este diálogo que ha mantenido con mi compañero Marcelino, se me ocurre decir lo siguiente. En primer lugar, de verdad agradezco sinceramente pues su intento de acercarse a una escuela que usted mismo reconoce que se las trae, ¿no? Es decir, que tiene un sistema que no se puede dominar en poco tiempo, ¿eh? Sí. Y yo puedo reconocerle a usted pues que ha hecho un primer contacto y le animo a que no lo deje ahí, que siga, porque la obra de don Gustavo es muy importante y la cantidad de autores que usted cita pues también lo son, y además decirle que desde nuestra óptica el punto de arranque es eso también, ¿eh? Bueno, vamos a hacer, yo me voy a ceñir ahora a tres asuntos. En principio, claro, la clasificación que ha hecho usted sobre materialismo, el pasado, presente y... En primer lugar, eso sí es verdad que ha hecho pues un recorrido pero que, claro, cuando ha considerado que el origen del materialismo pues está en Leucipo y Demócrito, y que luego de ahí ha pasado usted al siglo XIX, pero ha reconocido, claro, que Demócrito habla de unos átomos indivisibles, que nada tiene que ver con el atomismo, que cierra categorialmente como una física pues de partículas, claro. Pero yo le podría indicar que acaso está más cerca del, bueno, con una abismal diferencia, ese pasado, acaso hay un personaje que no ha citado que es Epicuro, Sí. que toma los átomos de Demócrito y precisamente dice que dentro de los átomos hay partes mínimas. Y que además hay un clinamen, es decir, que no son estáticos, o sea, que cambian. Y esto lo hace Epicuro porque tiene un trasfondo antropológico, y claro, pues son las almas, claro. Las almas también están hechas de átomos y tiene que darle esto. Bueno, pero sencillamente que nuestro sistema es absolutamente crítico, como ya se ha dicho aquí, contra ese atomismo, nada tiene que ver con él, y con ese materialismo que podríamos llamar pues
eso, burdo, mecanicista, que no tiene en absoluto que ver. Bueno, pero ahora me voy a meter en otro asunto que me parece a mí que está en la base de la confusión, y es que usted ha mezclado, podríamos decir, tratamientos que nosotros llamamos noseológicos, filosofía de la ciencia, con tratamientos ontológicos, teoría de la realidad. Y entonces vamos a empezar muy rápidamente por un asunto. Usted ha insistido poderosamente en el valor que tienen las matemáticas, porque de alguna manera pues están, la naturaleza pues está escrita en términos matemáticos. Yo recuerdo que estas eran el punto de vista de Galileo, cuando decía, la naturaleza está escrita en términos matemáticos. Sí. Y entonces, pues, podríamos decir que la verdad está en las matemáticas. Bueno, en nuestra escuela, para distinguir la posición de Galileo de otros que consideran que lo que hay, que la ciencia lo que hace, por ejemplo, pues eso, Francis Bacon, ¿no?, es describir hechos a secas, ¿no? Y pues a Galileo lo tipificaríamos de teoreticista, y su posición se acerca mucho a la de Galileo, es decir, como la naturaleza está escrita en términos matemáticos, pues ya está, aprendemos matemáticas y entonces pues ya resolvemos la realidad. Pues bueno, eso es teoreticismo para nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay una sola posibilidad. Y la otra posibilidad contraria es el descripcionismo. No son las matemáticas, son los hechos, es la observación, Es decir, que observamos y entonces pues describimos lo que vemos. Es el empirismo inglés, ¿verdad? Francis Bacon, y de ahí pues Locke, Hume, etc. Viene Newton y dice, no, la verdad está en la adecuación entre matemáticas y hechos. Y da un paso importante. Pero desde nuestra escuela, pues, no podemos en absoluto creer que el vínculo de los sujetos, mejor dicho, de los sujetos operatorios, de los sujetos noseológicos, con la realidad sean ni a través solamente de las matemáticas, ni a través solamente de los hechos, ni de la adecuación, sino que nosotros el profesor Bueno, en su famosa teoría del cierre categorial, que no ha sido invocada aquí, desarrolla una doctrina que consiste en decir, la relación entre hechos y teorías matemáticas es diamérica. Hay que descomponer los hechos en partes, hay que descomponer las teorías matemáticas en partes y conectar hechos con teorías y teorías con hechos. Con lo cual, despejamos ese asunto tan podríamos decir, tan complejo, y de esta manera el profesor Bueno resuelve dialécticamente, porque le da mucha importancia, como no, por supuesto, a las matemáticas, y él considera que grandes teoreticistas pues son naturalmente Kepler y Galileo, y qué sería de la historia de la ciencia sin ellos, ¿verdad? Pero su explicación noseológica no es la única y tampoco es la que lo dice todo. Segunda cuestión importante que se ha suscitado aquí a propósito de la unificación, que es el ideal del neopositivismo clásico, es decir, recuerde, Carnap, Mori Schlicke, la unificación de las ciencias bajo un patrón único que es un fundamentalismo físico. La física está en la base de todo y podemos reducir todas las ciencias a eso. Eso lo negamos rotundamente. Desde la teoría del cierre categorial, según la cual cada ciencia tiene un campo diferente al de otra ciencia y alcanza su madurez cuando cierra ese campo a través de verdades que son los teoremas. Es decir, que aunque un físico utiliza las matemáticas, como no puede ser de otra manera, pues resulta que las matemáticas tienen un cierre categorial. Evidentemente, en la antigüedad solo se conocía la geometría. Y entonces
lo que ha dicho usted de Aristóteles, pues claro, ¿cómo va a tener él una física avanzada si no había aritmética, podríamos decir, solamente geometría? Y entonces, pues claro, pues hay que esperar, pues qué sé yo, a personajes importantes como Peano, etcétera, para que el cierre de la aritmética se produzca, ¿no? Y Newton cierra la física y así sucesivamente, ¿verdad? Y otra cosa son las ciencias biológicas, etcétera, ¿no? O sea que no puede haber en absoluto unificación, porque cada ciencia es un campo de inmanencia con verdades específicas. Es decir, usted no puede conmensurar una ciencia categorial con los teoremas de otra ciencia, porque incurriría pues en un pastiche. Es imposible. Cada ciencia tiene su inmanencia propia, etcétera, ¿verdad? Bueno, de manera que esta es, a mi juicio, pues la primera cuestión que yo quería plantear, ¿no? Que sonara aquí, en una escuela como esta, después de haberle agradecido a usted el acercamiento que ha tenido, esto por encima de todo, y animarle a que siga, sin duda, porque tiene usted algo importante, que nosotros valoramos mucho, y es conocimientos de ciencias, porque el materialismo nuestro no puede hacerse al margen de las ciencias, eso es evidente, pero también de otras disciplinas, como puede ser pues la política, el arte. Bueno, hay muchas otras disciplinas que también hay que tener completamente en cuenta, vamos, que no pueden... Bueno, y entonces ahora entramos en el segundo asunto de enorme importancia. Quería, con respecto al punto de la unicidad de las ciencias, por supuesto, cuando hablé de la unicidad de la física, me refería a un aspecto incluso que se centra en la unificación de las 4 fuerzas: gravedad electromagnética, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Se está buscando eso. No creo que haya incompatibilidad en nuestro pensamiento, porque yo no considero que la unificación de la física dentro del marco de esas 4 fuerzas explique por lo menos la conciencia humana. Y por lo tanto, las demás ciencias derivadas del estudio de la mente, como la filosofía, como la estética, como la psicología, no van a seguir los mismos principios, ni van a ser cerrados, ni van a ser explicados por la unificación de la física. Creo que en ese punto podríamos decir que no entramos en contradicción. Muy bien, pues ya está. Entonces, si hemos conseguido eso, en principio, bien. Sobre el primer punto que me mencionó, de hecho, me da pie a preguntarle, porque es un punto en donde yo tengo muchas dudas. Vamos a ver. Que es precisamente la correlación entre la fenomenología, ¿no? El hecho y la interpretación del hecho. De repente a mí, y eso sí lo reconozco, acá me jala mucho más la ingeniería, y sí es verdad que puedo caer en una, digamos, supremacía del pensamiento físico-matemático, y de repente me vaya por ahí. Pero en algo que yo no he mencionado en esta presentación es en que la observación colapsa la función de onda. Ese es un fenómeno físico. Había dicho que las partículas se mueven como ondas, pero al observarlas, la onda colapsa en partícula y toda esa nube de probabilidades que había explicado toma un solo valor a través de la observación. ¿Por qué no lo había mencionado? Porque esto es un tema tabú para la física. Yo sé que el día en que yo diga que con la observación colapso la función, que con la conciencia colapso la función de onda, ese día me dan una patada en cualquier academia y en cualquier instituto científico.
No se puede hacer, y afirmar eso es herejía dentro de la física. El día de hoy. Pero de alguna manera yo cada día estoy convenciéndome más que efectivamente la mente colapsa la función de onda y por lo tanto todas estas trayectorias que son matemáticas son afectadas por la conciencia humana hasta que terminen, o sea que todas las trayectorias colapsan en una sola. Pero no me atrevo a decirlo y yo no sé qué tan sustentable será. Por eso le pregunto, ¿qué opina de esa interpretación entre la relación mente-objeto? Bueno, ya algo ya se ha comentado, algo le ha dicho mi compañero sobre el peligro del mentalismo. Y entonces ahí usted tiene que darse cuenta de que en esta escuela esa posibilidad mentalista está totalmente descartada, totalmente. Incluso a nivel informático, porque de alguna manera, si yo tengo un campo que es un espacio informacional, no me parece irracional, no significa que esté de acuerdo, pero no me parece irracional que la mente dé una interpretación a la función más coherente dentro de ese conjunto de posibilidades informacionales. Bueno, eso que dice usted, pues encaja perfectamente con una concepción mentalista del asunto. Nuestra manera de ver esto es distinta. Distinta, completamente. No he dicho nada entonces. Ciñéndonos a las ciencias. Entonces, sí. Efectivamente, los sujetos operatorios tienen mucho que hacer, claro. Primero porque operan con términos y obtienen relaciones a veces insospechadas. Pero eso no está en la mente, eso es el resultado de operaciones. Segundo, los sujetos, esto es lo que podríamos llamar nosotros el eje sintáctico. Uno opera con términos y obtiene relaciones, y a veces insospechadas. Nos pasamos al eje semántico, donde ahí entran en juego ya las realidades, ¿no? Es decir, que en la realidad hay referentes que uno observa. Esas observaciones son fenómenos. Y estos fenómenos también juegan un papel importante en las ciencias. Pero quedan de alguna manera neutralizados por las esencias, que son entidades terciogenéricas. Y que entonces permiten de alguna manera reinterpretar los fenómenos y darles un cauce adecuado. Hay, naturalmente, escuelas filosóficas que se quedan ahí, que es la fenomenología. Con los fenómenos tenemos bastante. No, el propio Husserl es un gran matemático, y entonces, pues, aunque diga eso, en el fondo, las teorías matemáticas que él determina, que él conoce, le permiten realmente reconstruir lo que ve. Esto es así de claro, ¿verdad? Esto es que entonces, desde un punto de vista no seológico, el sujeto operatorio juega un gran papel, pero no a través de la mente, sino a través de las operaciones y de los fenómenos, de las percepciones. Esta es nuestra posición. Es decir, no negamos el papel importante de los sujetos operatorios, pero le damos esta dimensión, ¿no? Así de claro. Y luego... Clarísimo. Entonces, el segundo asunto importante para deshacer esa posible mezcla es que una cosa es la noseología o filosofía de la ciencia, algo hemos dicho sobre el asunto, porque hay familias noseológicas diferentes, porque hay cierres categoriales, cada ciencia es un campo de inmanencia con teoremas propios, etc. Y otro campo importante del materialismo filosófico es la ontología. ¿Y qué es la ontología? Teoría de las ideas. Porque una cosa son los conceptos, son los conceptos científicos, y otra cosa son las ideas. ¿Y cuál es el origen de las ideas? Pues precisamente la incomunicación entre los conceptos.
porque la idea de materia la usa tanto un físico como un químico, como un matemático, pero no es la misma. Como un filósofo. Eso es, el filósofo lo que hace es, cuando se da cuenta que entre los diferentes usos de materia, pues no hay comunicación, no hay conmensurabilidad, porque son diferentes, surge la idea de materia. Y por tanto no es lo mismo la ontología que la noseología. Bueno, y dicho esto, pues entonces sí, matizar ya finalmente, pues porque usted se ha referido, y yo lo he agradecido enormemente, la teoría de los tres géneros de materialidad, M1, M2, M3, que ha dicho que el conjunto unión de eso es el ego trascendental. Muy bien, pero en el último momento de su exposición apareció una fórmula que usted sacó de materialismo filosófico, donde aparecía la M, materia ontológico general. Eso es lo que le ha faltado. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué consiste lo peculiar de nuestro materialismo? Precisamente en esa idea. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es el mundo, M1, M2, M3, que usted se ha manejado perfectamente con esta terminología, incluso se ha acercado a la idea de ego trascendental, pero resulta que el ego trascendental es el enlace entre el mundo, que es M1, unión M2, unión M3, ¿verdad? Y la materia ontológico general, que quiere decir que no hay clausura, que no hay determinación absoluta. Usted ha hablado de la indeterminación, el principio de Heisenberg lo ha invocado ahí, ¿verdad? Pues trasládelo esto a la filosofía. No hay determinación posible total, no hay conmensurabilidad total entre las partes, ¿no? Bueno, pues hay inagotabilidad absoluta, la materia no se puede agotar, las ciencias no conmensuran totalmente y de una vez por todas. Por tanto, la materia ontológica general es una pieza fundamental con la que el materialismo que practicamos aquí, pues se caracteriza. Y es precisamente una pieza fundamental que se tiene que conectar con el mundo, porque en el mundo hay discontinuidades absolutas, ¿verdad? Y entonces el enlace es el ego trascendental, que es también claro, una totalidad. Bueno, nada, esto es lo que yo quería... De acuerdo, encantado, muy, bien, pues muy agradecido. Nada, muchísimas hombre, gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiere preguntar, ¿no? ¿No se animan? A la una voy a hacer como en la subasta. Bueno, pues yo quiero terminar recordando una perogrullada, que la historia de la filosofía no es filosofía, que se pueden conocer a muchos autores, pero eso no es hacer filosofía. Para hacer filosofía tienes que estar dentro de un sistema. Nosotros, por supuesto, estamos dentro del sistema del materialismo filosófico, de ahí que seamos capaces de interpretar a nuestro alrededor de una manera determinada, y un sistema no es picar de aquí, picar de allí, coger lo que más me gusta e intentar adecuarlo a mi propósito. Dicho esto, no sé cuántos teatros críticos llevamos grabados, muchísimos. Yo era joven cuando empecé, así que creo que no tenía ni canas cuando empezamos a grabar teatros críticos, pero sin duda este ha sido uno de los más exóticos y extraños que he grabado en toda mi vida. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros aquí. Gracias a Héroe de Cavite, gracias por supuesto Rafael, gracias a todos ustedes que han venido, a los que nos están viendo y por supuesto a los que nos verán. Gracias.